Bueno, en principio, jóvenes, tengan todos ustedes muy buenos días. Espero se encuentren bien de salud. Pues vamos a ir abordando el tema número 2, cuyo título es las culturas formativas. Para esto tenemos que ir recordando un poquito el tema número 1, donde nos indicaba de que el ser humano, en este caso, ha ido, diríamos, propagándose primeramente en el continente asiático y posterior, por diferentes características que tenía en ese tiempo el ser humano y también por las rigurosas condiciones climáticas que había sufrido el planeta por el congelamiento de los polos, pues hace de que el ser humano llegue de Asia a América, surcando en este caso el estrecho de Bering. Pues recordemos un poco, el ser humano tenía las características de ser nómada, que se desplazaba de un lugar territorial hacia otro lugar, o sea, no vivía solamente estático en un solo lugar. Posterior, pasado muchos años, el ser humano ha ido desarrollando su inteligencia. Entonces, al desarrollar su inteligencia, ha llegado a ser capaz de domesticar las plantas, a sembrar sus productos, a domesticar los animales, ¿no? A criar, en este caso, sus animales que le servían de alimento, de transporte y de vestimenta. Posterior, también empieza a conocer lo que es el dominio de la fundición de los metales, empieza a construir, en este caso, sus casas, sus viviendas, aspectos que al ser humano lo vuelven de nómada a sedentario. Sedentario quiere decir un grupo de personas que vive en un solo lugar, que ya no se disemina por diferentes lugares, producto del desarrollo de sus conocimientos, porque el ser humano ya no podía cargar sus cosechas, ya no podía cargar su casa, ya no podía llevar sus animales y desplazarse por diferentes lugares. Entonces, esos aspectos de desarrollo de la inteligencia del ser humano, de sus habilidades, hacen de que éste se vuelva de nómada a sedentario, se vuelve sedentario, ¿no? Entonces, una vez que el ser humano llega al continente americano, lo primero que hace es formar grupos sociales, y de estos grupos sociales nacen las primeras culturas formativas. Se denominan culturas formativas porque son las primeras poblaciones que han ido conformando, en este caso, el continente prácticamente sudamericano. Nos vamos a adentrar más a lo que es la parte de los Andes en Sudamérica, y vamos a ir conociendo las primeras culturas o las primeras poblaciones que se han ido desarrollando en este medio. La cultura vizcachani, quizá muchos de ustedes han escuchado de esta cultura, quizá en colegio o tal vez en algún otro curso, pues nos dice que data aproximadamente de 9000 años antes de Cristo, la cultura vizcachani, y sus primeros asentamientos han sido en Surlipes Potosí, la región de La Paz y parte de Oruro. Entonces esta cultura ya ha ido, diríamos, habitando en nuestra región, ¿no? Esta cultura es precerámica, preagrícola, ¿no? Una de sus cualidades para vivir fue la caza, la pesca, y practicaban también la arquitectura rupestre. Explico. Al decir precerámica, queremos decir de que no conocía la cerámica, o sea, no tenía esa capacidad de poder fabricar sus platos, sus vasos, qué sé yo. Preagrícola. Tampoco no conocía, diríamos, los sembradíos, no sabía sembrar el ser humano. Pre quiere decir antes, ¿no? Como cuando hablamos de prenatal, es antes de que llegue el bebé, y postnatal, después de que llegue el bebé, ¿no? Entonces, en este caso, pre es antes y post después. Estamos hablando de 9000 a 10.000 años antes de Cristo. Tenemos que tomar muy en cuenta ese tiempo. Es por eso que el ser humano no tenía la capacidad de poder criar animales, por ejemplo, tampoco de poder cultivar, ¿no? Todavía tenía esa característica de ser cazador, pescador y recolector. Practicaban la arquitectura rupestre, nos dice. La arquitectura rupestre es precisamente
los gráficos o los jeroglíficos que realizaban en las piedras, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una zona donde podemos encontrar estos aspectos. Si hubiésemos estado en aula, hubiésemos viajado a ver estos aspectos. Se encuentran precisamente en la localidad de Calacala, de aquí a unos 25 minutos aproximadamente, ¿no? Entonces, no solamente la cultura vizcachana, y también culturas, por ejemplo, del otro continente, la cultura, los griegos, por ejemplo, también practicaban la arquitectura rupestre, ¿no? Posterior, seguimos con la cultura vizcachana. Este periodo denominado arcaico se caracteriza por el descubrimiento de la agricultura y la ganadería. 3000 años después. Entonces, vamos en retroceso. Sabemos que antes los años iban en retroceso. Si estamos hablando de 9000 años, primeramente, ahora después de 3000 años ya estuviésemos en el año 6000. Han tenido que pasar 3000 años para que esta cultura vizcachani tenga conocimiento de la agricultura y de la ganadería. Seguimos con la vizcachani. Abandonaron las cuevas y construyeron sus viviendas rústicas entre el año 2500 a.C. Entonces han tenido que pasar alrededor de 6000 años y el ser humano pues ya no vivía en cavernas, si cabe el término, sino que han ido construyendo sus propias aldeas, sus propias viviendas. Y es así que se han ido conformando las primeras culturas o los primeros pueblos. En el año 1500 a.C. se inventaba la textilería, las flechas y la cerámica. Si se dan cuenta, los años vienen en retroceso siempre, ¿no? En retroceso. En este caso, en el año 1500 a.C. ya habían inventado la textilería. ¿Qué es la textilería? Es la fabricación, en este caso, de sus prendas de vestir a base de los tejidos. Y la materia prima era precisamente la lana de las especies, del guanaco, de la llama, de la alpaca que criaban estas culturas. Si bien utilizaban sus armamentos a base de piedra, ¿no? También los de Aleyac tenían el conocimiento de la cerámica. Estas son las cerámicas, por ejemplo, las primeras cerámicas que han ido fabricando a base del cocido del barro, la cultura vizcachana. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la cultura huancarani, ¿no? Esta cultura huancarani pues es un poco mucho más joven, diríamos, en cuanto a la cultura vizcachani. Su antigüedad se remonta a 3500 años antes de Cristo y pervive hasta el siglo II de nuestra era. Se desarrolló a orillas del lago Popó. Entonces, esta cultura ya es precisamente perteneciente, diríamos, a la región o al departamento de Oruro. Su economía se basó en el pastoreo de camélidos y la pesca. Ellos ya se dedicaban, en este caso, a la crianza de los camélidos, con mucha más experiencia, porque eran más modernos que los vizcachani. Y se dedicaban a la pesca precisamente por la cercanía al lago Popó. Su religión era politeísta. ¿Qué será el politeísmo? El politeísmo consiste en creer en diferentes deidades. Entonces, esta cultura huancarani tenía diferentes creencias, si cabe el término. Creían en el sol, creían en la luna, en el lago precisamente porque les daba mucha alimentación, creían en los cerros, entonces tenían ese tipo de deidades. A esos aspectos se lo denomina lo que es el politeísmo. Dominaron la fundición. Entonces esta cultura ya no utilizaba, diríamos, armamentos de piedra, nada de eso, sino que ya tenía esa capacidad de fundir los metales. E incluso sus platos ya no eran de barro, los hacían de metales, sus flechas, sus armas, todo, ya lo hacían a base de fundición de los metales.